Vivir conforme tu palabra y no conforme nuestros deseos, Dios. Padre, dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas el día de hoy, Señor. Padre, muchas gracias. Nos ponemos en tus manos. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén, Dios, y amén. Dios les bendiga, hermanos. Si tomen su lugar. Ahora nos sobra espacio, hermanos. Ahí tenemos que trabajar ahora para llenar los espacios que nos faltan. Hermanos, vamos a entrar en una pequeña introducción de por qué vamos a empezar o en dónde nos quedamos, ¿sí? Recordemos un poco de lo que hemos visto a través de esta serie de Apocalipsis, ¿sí? Para los que muchos no pudieron venir unas ocasiones o que en algún momento no estuvieron, vamos a dar un breve resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿sí? El libro de Apocalipsis, hermanos, recordemos que fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y hermanos, el libro de Apocalipsis no es un libro de terror, ¿sí? Para muchas personas es una cosa terrorífica, ¿sí? Pero no para los que hemos aceptado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros no debe ser un libro de terror, sino un libro de esperanza, hermanos. Un libro de esperanza que muestra sobre todo la soberanía de Dios, sobre todo y sobre todos, en cualquier momento, ¿sí? Y por eso vamos a recapitular un poco, capítulo por capítulo, para entender en dónde nos quedamos. En el capítulo 1, hermanos, vimos la visión de Jesucristo, ¿sí? De Jesucristo glorificado, ¿sí? El libro comienza con una revelación de Jesucristo a Juan. Juan ve a Cristo en toda su majestad y su gloria, ¿sí? Caminando, dice Juan, que caminando en medio de 7 candeleros de oro que representaban a las 7 iglesias. Se describe también los atributos divinos, ¿sí? El cabello blanco como la lana, ojos como la llama de fuego, una espada aguda de 2 filos saliendo de su boca, que es la palabra de Dios. Esta visión no solo subraya la divinidad de Dios, de Jesucristo, sino también nos lo presenta como el Señor de la iglesia. Se conoce perfectamente su condición. Al verlo el apóstol Juan cae como muerto, dice. Pero Jesús lo levanta y le asegura que Él es el que vive y le da una misión, le da una comisión, que es escribir todo lo que se le va a mostrar, ¿sí? En el capítulo 2 y 3, hermanos, vemos las cartas a las iglesias, ¿sí? Jesús dicta cartas a 7 iglesias de Asia Menor, representando a todas las iglesias del mundo, ¿sí? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Hermanos, en cada carta hace una descripción de Jesús específicamente para cada iglesia, ¿sí? Contiene en cada iglesia un elogio, excepto para una, que es la de la Laodicea, una crítica también, excepto para Esmirna y Filadelfia, porque eran unas iglesias fieles, eran iglesias que se mantenían fiel a la palabra de Dios, a pesar de las carencias, a pesar de las diferencias o de las dificultades que había, ellos se mantenían firmes, ¿sí? Entonces, en todas había una exhortación también y también una promesa para aquellos que se mantenían firmes, ¿sí? Para aquellos que se mantenían vencedores. Estas cartas, hermanos, muestran que Cristo está íntimamente involucrado, hermanos, con su iglesia, con su pueblo, ¿sí? Él conoce las luchas por las que atraviesa su iglesia, conoce sus victorias, pero también sus fallas. Y a través de ellas, hermanos, a estas cartas nos llama a la fidelidad, a la perseverancia y al arrepentimiento, ¿sí? En el capítulo 4 vimos una visión, cambia ahí drásticamente el contexto, que es una visión del trono celestial. La escena cambia. Juan es invitado a subirse al cielo, donde ve el trono de Dios, una descripción majestuosa, sublime,
Dios está sentado en su trono, rodeado, dice, de 24 ancianos y 4 seres vivientes. Toda la atmósfera, hermanos, todo el lugar está llena de adoración hacia Dios, donde todos los seres celestiales no cesan de proclamar la santidad de Dios. ¿Sí? Este capítulo, hermanos, también establece la soberanía y la majestad de Dios como el creador de todas las cosas. Es una visión de la gloria de Dios que domina totalmente el universo. Luego pasamos al capítulo 5, el Cordero, que es el único digno de abrir el libro. ¿Sí? Se introduce un nuevo elemento en la visión de Juan. Un libro está sellado, dice, con 7 sellos. ¿Sí? Con 7 sellos, un ángel clama, preguntaba quién es digno de abrir este libro, pero decía que nadie en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra era encontrado digno. Y Juan lloraba. Sin embargo, uno de los ancianos le revela que el león de la tribu de Judá, la raíz David, es el único digno de poder abrir este sello. El Cordero toma el libro de la mano del Padre y es adorado por todos los seres celestiales. Este capítulo, hermanos, es crucial. Revela que Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, en el Monte Calvario, es el único digno de ejecutar el plan redentor de Dios para todo el hombre. Solamente Él, y a través de Él obtenemos la salvación. Él es el único digno. Y empieza en el capítulo 6 las aperturas de los sellos, de los primeros 6 sellos. Dice que el Cordero empieza a abrir los sellos del libro. Cada sello revela un juicio, hermano, un juicio, un evento que tiene un lugar en la tierra. El primer sello dice que apareció también un caballo blanco, al que montaba tenía un arco. Esto representa un tiempo engañoso de paz, pero es una paz falsa, ¿sí? El segundo sello, un caballo rojo, que significa la guerra y la escasez, guerra y derramamiento de sangre. El tercer sello, un caballo negro, que significa hambre y escasez económica. Cuarto sello, un caballo pálido, donde nos muestra que es la muerte y plagas. El quinto sello es el clamor de los mártires por la justicia, a quien se les dice que esperen un poco más, ¿sí? El sexto sello empieza con señales, con terremoto y señales cósmicas, un gran terremoto y señales en el sol, la luna y las estrellas, que culmina, dice, con el terror de la humanidad ante la ira del Cordero de Dios. Estos sellos, hermanos, representan que traen un juicio a la tierra, pero también se desarrolla a través de la historia de la humanidad. Todo esto ha ido sucediendo a través de la historia. En el capítulo 7, hermanos, hace un paréntesis. En este libro hay un paréntesis, porque se están abriendo los sellos y sin embargo aquí hay un paréntesis. Es un interludio entre el sexto sello y el séptimo sello. Ya está por abrir todo el libro, pero se nos presenta que hay 144,000 siervos de Dios de las 12 tribus de Israel, que son sellados en sus frentes para ser protegidos. Este grupo, hermano, representa un remanente del pueblo de Dios. Y Juan dice que ve también una inmensa multitud de todas las naciones, tribus y lenguas, que nadie puede contar. Están de pie ante el trono de Dios, adorando y dando gracias por la salvación que ha recibido a través del Cordero. Se describe que han salido ellos de la gran tribulación, que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Hermanos, este capítulo ofrece una visión de esperanza en medio de un juicio, mostrando que Dios siempre preservará a un pueblo redimido, siempre estará Él. Y aquí viene la conexión con el capítulo 8, ¿sí? Donde vamos a empezar el día de hoy. El capítulo 8, titulado El último sello, ¿sí? Para todo esto, hermanos, quiero hacerles una pregunta.
¿qué es lo que Dios, qué es para todo esto, qué es lo que nos quiere revelar este libro? ¿Qué es lo que quiere revelarnos Dios a través de Apocalipsis? Tiene un propósito y debemos entender cuál es el propósito. Que Jesucristo, nos revela a Jesucristo y que la victoria final. Para ello hay que pasar por algunos problemas. Ciertamente la caída del hombre marca un camino bastante triste, lleno de dolor y angustia, pero donde Dios nunca pierde el control, a pesar de todo. Dios tiene el control de todas las cosas, de todos nosotros, ¿sí? Y vamos al versículo número 1 del capítulo 8. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo por media hora. Hermanos, han abierto, el Cordero abrió 6 sellos y todos están expectantes. ¿Se imaginan? Están esperando que se abra el séptimo sello, el gran momento. Finalmente llegó al séptimo sello. Después de la agitación, porque hubo tribulaciones, hubo angustia, hubo dolor en todos esos sellos anteriores, entonces se estaba esperando una cosa más grande. Y sin embargo aquí, ¿qué pasa? Hay una pausa, hay una expectativa, hay un silencio celestial, ocurre algo inesperado, ¿sí? Y dice la palabra que hubo un silencio como por media hora. Hay un comentarista que describe esto, hermanos. Dice: las huestes celestiales quedaron atónitas, se quedan sin habla mientras contemplan admiradas al Cordero, cuando mueve la mano para romper el último sello del rollo que fue tomado de la mano de Dios. Están expectantes, viendo qué va a pasar. Ahora, hermanos, este silencio que está pasando no es un vacío, es una pausa solemne y dramática. Sí. ¿Se imaginan cuando viene una tormenta? Dicen, antes de la tormenta que viene, un silencio, que algo va a pasar, un silencio inminente. Entonces, este silencio que precede a la tormenta, el respeto a la reverencia ante la inminente revelación de lo que va a venir, del plan final de Dios que tiene. Y esto nos recuerda, hermanos, nuevamente que Dios tiene el control, que incluso el cielo se detiene para presentar la manifestación de su justicia. ¿Se imaginan ese momento donde todos va a haber un silencio total en todo lugar? En todo lugar, en el cielo y en la tierra, que no escuchar ningún ruido, no escuchar nada. Este silencio de estupefacción y anticipación de la realidad cuenta de los juicios de Dios que está a punto de desatar. Y viene lo siguiente, en el verso 2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Hermanos, el silencio es interrumpido por 7 ángeles que reciben 7 trompetas. Preparando, hermanos, el escenario de una nueva serie de juicios. Las trompetas en la Biblia, hermanos, a menudo, normalmente, anuncian un momento importante. Puede ser el anuncio de que va a llegar alguien importante o que va a ser una llamada para la batalla. Aquí hay de dos. Las trompetas, hay varias veces donde se utilizan, digamos, por ejemplo, en la conquista y en la caída de los muros de Jericó, ahí en Josué 6:1. También eran tocadas ante el arca del pacto, ahí en Primera de Crónicas 15:24. En las coronaciones de los reyes. También en Mateo, hermanos, en Mateo 24:3
vemos que los elegidos serán llamados por medio de una trompeta. Pero aquí en Apocalipsis, hermanos, las trompetas anuncian juicios inminentes para todo el mundo. Verso 3: y el otro ángel vino y se puso de pie delante del altar. Tenía un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que le añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hermanos, un ángel se acerca al altar de oro, al lugar de la intercesión. En el Antiguo Testamento, hermanos, este incienso simbolizaba las oraciones del pueblo. Si muestran la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Aquí en el Antiguo Testamento el incienso simbolizaba las oraciones del pueblo. Aquí el ángel ofrece mucho incienso, ¿sí?, con las oraciones de todos los santos. ¿Por qué es tan importante las oraciones? Nos damos cuenta, ¿no? Cuando pensamos que no, a veces hay personas que dicen, es que yo creo que no, Dios no me escucha, que no veo que mi oración haga efecto. Pues está totalmente equivocado. Aquí dice con muchas oraciones, está representando las oraciones de todos los santos. El incensario era utilizado, era un utensilio dorado que colgaba de una cadena y se utilizaba para llevar tizones encendidos del altar de bronce al incienso, con el fin de encender el incienso que representaba las oraciones del pueblo. En este contexto, hermanos, las oraciones son las de los santos en las tribulaciones, ¿sí?, que están rogando que Dios castigue a sus enemigos. Todas esto que está llevando el ángel son las oraciones de aquellos que estuvieron en las tribulaciones y están pidiendo venganza en cierta manera, clamando que castiguen a aquellos que los persiguieron, que los lastimaron. En el versículo 4, el poder y la oración. Y de la mano, dice, del ángel subió a la presencia de Dios un humo del incienso con las oraciones de los santos. Nuevamente, las oraciones de los santos suben ante Dios, hermanos. Es una verdad poderosa, debemos entenderlo, que las oraciones no se quedan en el vacío, suben ante Dios, ante la presencia de Dios, no se pierden en el aire, no estamos haciendo un monólogo. Cuando estamos orando, no estamos haciendo un monólogo. Dios tiene presente cada una de nuestras oraciones, no se pierden, ¿sí? Y son importantes para Dios. Él las escucha y las considera. Que el tiempo en que les va a tomar en cuenta y que va a actuar, Él va a depender de Él, de su santa y perfecta sabiduría. La oración intercedora, hermanos, es un elemento clave en el plan de Dios, porque nos conecta con el cielo, conecta el cielo con la tierra. Tenemos que estar siempre bien presente eso, que las oraciones pueden mucho y no se quedan ahí nada más. No es nada más hablar por hablar, es que Dios escucha nuestras oraciones siempre. Versículo 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí el mismo ángel dice que ofrece las oraciones de los santos, toma el incensario, lo llena con fuego del altar y lo arroja a la tierra. ¿Cuál es el resultado? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esto, hermanos, simboliza que la respuesta de las oraciones, ¿sí?, y especialmente de los mártires que vemos en Apocalipsis 6:10, es que claman justicia, y no solamente por consuelo. No, ellos no nomás claman consuelo, sino claman justicia. Y este juicio dice también, no es un consuelo, sino también juicio sobre los que persiguen. Están pidiendo un juicio sobre aquellos que persiguen a la iglesia.
Y esto nos recuerda mucho, hermanos, a Éxodo capítulo 19 y 20, ¿sí? Donde el pueblo de Israel está en el monte Sinaí, en las faldas del monte Sinaí. Y Dios quería producir un cambio a esa nación a través de los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que ellos veían en el monte? Truenos, voces y relámpagos, dice. Entonces, es la misma manera de llamar la atención. Bueno, y vamos a ver en el versículo 6 las trompetas y cuál es su propósito de estas trompetas. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Las trompetas marcan el inicio de juicios más específicos, hermanos, y localizados que el de los sellos. El de los sellos es en general, pero aquí las trompetas va a ser algo más específico. Mientras, aunque en los sellos también hubo hambre, guerra, etcétera, las trompetas parece afectar directamente, hermanos, la naturaleza y al mundo entero, ¿sí? Y lo vamos a ver a través, ahorita más adelante vamos a ver cómo cada trompeta afecta algo en especial, ¿sí? Y no es la ira completa de Dios, vamos a ver una ira parcial de Dios. Y el propósito de Dios, de este juicio parcial, ¿cuál es? Es producir arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere a través de cada momento de que estamos viendo en Apocalipsis, que pasa una situación difícil, que hay una situación complicada. Lo que busca Dios es que el hombre se arrepienta, que busque a Dios y que cambie su camino. Es la única manera que Dios a través de la historia ha encontrado que el hombre vuelva a su camino, a través de situaciones que le pueden mucho, que causan terror, cuando los confrontan, cuando pasa alguna situación difícil, es la única manera que Dios encuentra para que el hombre cambie su actitud de independencia. Vemos la primera trompeta, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Hermanos, ¿se imaginan? Debemos de entender algo. Esto que están mostrando aquí nunca ha pasado. Por eso le digo que es diferente a lo de los sellos. Lo de esto de las trompetas no ha ocurrido jamás. ¿Hemos visto alguna vez granizo mezclado con fuego, con sangre? Y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. Está hablando de un momento que todavía no lo vivimos, pero en algún momento va a pasar. Y va a ser un momento devastador y que va a afectar toda la vida del planeta, totalmente. Afecta el fundamento que es la naturaleza, lo que sostiene la vida en la tierra, las plantas, los animales, el alimento. Dios está trayendo estos juicios, debemos entender, y todos estos juicios vienen del cielo. Nadie en ese momento se va a poder explicar por qué está ocurriendo eso. Pero bueno, lamentablemente y afortunadamente va a ser parcial, no va a ser un juicio total, porque imagínense, una tercera parte de todo lo que conocemos va a ser acabado, de todas las plantas. Versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en el fuego fue precipitada en el mar y se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres que están en el mar. La tercera parte de las naves fue destruida. Otra vez, nunca se ha visto algo igual.
el juicio se mueve al mar, afectando todo lo que está ahí, la vida marítima en su conjunto. Pero no solamente la vida marítima. ¿Se imaginan qué pasaría si las naves, aquí por eso se menciona las naves, son destruidas, una tercera parte? ¿Se imaginan qué pasaría si una tercera parte de las flotas, de la mercancía que se transporta a través del mar, deja de existir? Entra un colapso mundial. Ahora en el COVID se escuchaba mucho que había mucha limitante de partes, de muchas herramientas, muchas cosas que nos surtían de otras partes del mundo, porque no había ese libre transporte, ese viaje marítimo. ¿Se imaginan el hecho de que no haya? Va a afectar toda la vida como la conocemos. Ciertamente una tercera parte del mar morirá. Será una catástrofe mundial. Y esto, hermanos, esta es la intención de Dios, captar la atención de la gente, captar la atención de la gente. Versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. Hermanos, aquí afecta, ya no es el mar salado, aquí ya está hablando del agua potable. Y eso nos afecta directamente a toda la humanidad, a todo ser vivo. ¿Sí? La palabra ajenjo evoca amargura, ¿sí? De un juicio del Antiguo Testamento. También esto lo podemos ver en Jeremías 9:15. ¿Se imaginan la vida en este momento? De todo lo que será en este momento la vida para todos los que estén en este momento viviendo, todo va a ser tocado por el juicio de Dios. No va a haber nada ni nadie que esté fuera del juicio de Dios. En todo, todos van a ser afectados. Versículo 12. No tengo apuntado. Un cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se escureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz, y la tercera parte del día, asimismo de la noche. Este juicio, hermanos, altera totalmente el orden natural de lo que conocemos. Al afectar el ciclo de la luz, cambia todo. La oscuridad impacta la base de la existencia como la conocemos, del mismo orden que Dios estableció en la creación. Todo esto afecta a todo el mundo. Va a ser un momento caótico, sin precedente alguno. Pero como dije al principio, este libro no se trata de meter terror. Terror para aquellos que no tengan y que no hayan recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Para nosotros debe ser una esperanza. No debemos de tener miedo. Nosotros, claro, va a ser un espectáculo sin precedente. Pero para aquellos que buscan a Dios, que están buscando constantemente a Dios, no tenemos por qué temer. Versículo 13 dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los tres ángeles. Hermanos, ¿esto qué advierte? Que vienen juicios más graves todavía, más intensos, que tendrán todavía estas tres trompetas
peores cosas de lo que estamos viendo. Si ahorita ya es un caos, si ahorita ya está la vida cambiada, pues estas 4 trompetas ya dejaron la vida devastada, el mundo totalmente caótico, pero dice que estas todavía vendrán, serán peores que las anteriores. Y este grito, hermanos, simplemente es un grito de advertencia solemne y de lo que va a venir, del presagio que va a venir. Vamos al capítulo 9. Verso 1 y 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió el humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Hasta ahí. Hermanos, aquí se le da una llave a un ángel que va a abrir un pozo, dice, del abismo. Este es un confinamiento para seres demoníacos, para seres espirituales. De este pozo dice que sale humo oscureciendo el sol y el aire, simbolizando una invasión, hermanos, de tiniebla espiritual y un juicio que ya no que va más allá de lo físico, ya toca lo espiritual. No solamente va a haber terror físico de lo que ven, sino de ahora de lo que ya no ven. Es algo sorprendente, es algo que va a dejar a mucha gente atónita y que tenemos que, pues, meditar en cada actuar. Versículo del 3 al 6. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni una cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hermanos, de la nube de humo salen langostas, dice, con un poder destructivo, ¿sí? Pero estas langostas, hermanos, no se comportan de acuerdo a lo que conocemos normalmente. Recordemos la plaga de Egipto, las langostas, ¿qué comían? Todos los plantíos, todos los sembradíos, todo lo verde. Aquí tienen, ellos van simplemente diferente, tienen un comportamiento, una explicación científica, no tienen una explicación científica porque se les mandó a hacer otra cosa. Debemos entender que su origen y su poder no son langostas naturales como las que conocemos, son criaturas del abismo que tienen un poder, dice, que como escorpiones. Y su objetivo, hermanos, primeramente, no dañar nada de hierba. Fíjense, todo lo contrario. Ningún árbol, ni cualquier vegetación. Su objetivo es atormentar al hombre. Pero no solamente, no a cualquier hombre. Aquellos que dice que no tienen el sello de Dios. ¿Qué tan importante será tener el sello de Dios en ese momento y siempre? Mucho. Lo vemos desde Egipto. El estar sellado por Dios cambia todo. El estar bajo la protección de Dios nos cambia todo, hermanos. ¿Sí? Entonces es importante.
estar sellados por Dios. Esto vimos lo del sello en el capítulo 7. Y esto recalca, hermano, que el juicio de Dios es selectivo, porque Dios protege a su pueblo. Y debemos de tener eso siempre presente. Dios protege a su pueblo, nunca nos abandonará, siempre estará con nosotros. Por eso le digo que este libro no es para meternos terror a nosotros. Que se preocupen aquellos que no tienen a Dios y que vuelvan. Y es una llamada de atención para que en verdad vuelvan su mirada a Dios, que busquen a Dios con todo su corazón. El tormento lo que va a provocar esto va a ser un tormento, no va a provocar la muerte, un sufrimiento agonizante, dice, durante 5 meses. Imagínense que los hombres van a estar buscando la muerte, pero dice que no la hallarán. Es un juicio único, simplemente para infligir sufrimiento, pero para aquellos que han rechazado a Dios. ¿Sí? Las apariencias de estas langostas nos dice el versículo 7, ¿cómo van a ser esta plaga, estos seres? Versículos 7 al 10. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como los escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Aquí, hermanos, Juan describe una serie de metáforas que combinan rasgos de guerra, realeza y ferocidad. Dice, podemos ver que dice que eran como caballos preparados para la guerra. Aquí nos muestra el poder y fuerza, una fuerza militar. Tenían rostros de hombres. Aquí los entendidos dicen que muestra que son inteligentes y tienen crueldad, va a haber crueldad. El cabello como de mujer nos muestra, hermanos, que va a ser una seducción engañosa y que se esconde un propósito maligno. Los dientes de león nos muestran que va a ser algo feroz y que van a tener un poder destructivo. Dice también que van a tener corazas de hierro. Esto quiere decir que van a ser invulnerables. No sé, en verdad es una imagen totalmente fea, ale ruidosa, dice, ¿no? Ruido de carros de guerra. ¿Han escuchado cuando pasan los camiones, tanques, los que pasan los desfiles? ¿Cómo se escucha? Imponen. Dice que las colas con aguijones de escorpión, y esto les darán una capacidad para infligir el dolor. La verdad es un momento que va a dejar paralizado a mucho mundo, a mucha gente. Al querer desear la muerte y no encontrarla, se imaginan en estar en ese momento, en ese instante y estar en esa situación. Va a ser un momento totalmente impensable. Versículo 11 y 12.
y tienen por rey sobre ellos un ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y el primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Estamos viendo que está pasando un momento difícil, muy apocalíptico, válgame la redundancia, y aquí va pasando apenas uno, de 3 que faltan. Entonces, la identidad nos muestra que es Abadón o Apolión. Confirma estos nombres un propósito destructivo. Y dice que el ángel proclama que el primer ay ha pasado, pero aún faltan otros 2. Y así, hermanos, que va a aumentar la tensión. Si hay momento de tensión en este momento, por todo lo que se está viviendo, viene todavía cosas más graves. Dice la 6ª trompeta, versículo 13 y 14. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, y diciendo al ángel, al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Se le ordena, dice aquí, que a un ángel desatar a los 4 ángeles que están atados junto al río, al gran río Éufrates, ¿sí? Estos seres, estos ángeles estaban retenidos, se supone, para este momento específico, están guardados. ¿Para qué? Para liberar un juicio mayor, un juicio masivo. Éufrates nos muestra aquí, Juan da un entendimiento. En ese entonces, Éufrates es un límite simbólico, es un límite simbólico de las fuerzas del mal. Y nos muestra que va a ser un momento de mucha tensión y que va a ser que Dios controla, a pesar de todo esto, Dios controla la extensión, Él limita hasta dónde puede llegar la maldad. A pesar de que está un momento tan complicado, Dios limita hasta dónde puede llegar la maldad o hacer daño. Por eso dice que hasta el río Éufrates es un límite simbólico para las fuerzas del mal. Pero es un ejército enorme el que va a desatar esto. Versículo 15 y 16. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Juan describe, hermanos, a los jinetes sus monturas con imágenes aterradoras, en cierta manera. Y dice que van a matar a la tercera parte de los hombres. ¿Se imaginan? Una matazón total. A la tercera parte de la humanidad en ese momento. Es un ejército de 200 millones. 200 millones. Es un número que en la época del apóstol Juan era incomprensible, era muy grande. Y está sugiriendo para él una movilización
enorme, global. Es algo que va a pasar y que lamentablemente muchos padecerán. Pero ¿cómo es este ejército? Juan describe a estos seres específicamente con ciertas características. Dice el 17: así vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo o el azufre que salían de su boca. Por el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque en sus colas, semejante a serpientes, tenían cabeza y con ellos dañaban. Es una imagen aterradora. Dice que tenían corazas de fuego y de azufre. Los caballos como leones. ¿Se imagina un caballo con cabeza de león que sacaba fuego y humo saliendo, azufre saliendo de sus bocas? Va a ser algo aterrador totalmente, ¿sí? Un ser totalmente fuera de este mundo, y tenían un poder de destrucción. ¿El juicio cuál es? Ejecutar a la tercera parte del mundo. Las plagas que salen de su boca, sus colas tenían cabeza como serpientes y con estas dañaban. Esto nos evoca, hermanos, mucho a un juicio de Dios que ya hizo anteriormente en Génesis 19. ¿Se acuerdan? Del fuego, el humo y el azufre, los juicios con Sodoma y Gomorra. Terminó con todo totalmente. Y nos muestra, nos recuerda, este juicio nos recuerda la ira de Dios y que Dios en ese momento sobre la impiedad, sobre el pecado, sobre todo aquel que no le quiere reconocer. Dios tiene un límite para su juicio, y es fuego consumidor. Pero lamentablemente, hermanos, a pesar de todo lo que hemos visto, hemos escuchado, de lo que va a pasar, de los sucesos que sucederán, ni aún así el hombre se arrepiente. El corazón del hombre es duro como una piedra. No reconoce a su Creador, no reconoce a su Salvador. Versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. 21 dice: no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto que leemos aquí, hermanos, después de ver el capítulo 9, 8 y 9, de todo los sucesos que pasan, suceden, del daño, del deterioro que hay en el mundo, es de los pasajes más trágicos de la Biblia. ¿Por qué? Porque ni aún así el hombre se arrepiente. Después de presenciar la muerte de 1/3 de la humanidad,
del tormento, de los juicios. Los hombres que sobrevivieron no se arrepienten, siguen adorando demonios, ídolos, de oro, dice, de plata, bronce, piedra, madera. Su corazón sigue siendo duro. Ni aun viendo las cosas, las situaciones, cambian. Dios hace esos juicios con una intención, que el hombre se arrepienta, que vuelva a su camino, que reconozca que ha fallado. Pero esto dice que aquí no cambiaron su camino, no se arrepintieron ni de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, de sus robos. Es una ceguera totalmente que hay. Es un corazón de piedra. Este punto, hermanos, es crucial. Lamentablemente, el juicio de Dios no siempre lleva al arrepentimiento de la humanidad. No siempre. A pesar de ver el poder de Dios y de su justicia, el corazón del hombre se ha endurecido y es resistente para cambiar. Y en la actualidad lo vemos, hermanos. En la actualidad lo vemos. Cuando se confronta el pecado, el hombre no quiere cambiar. Las consecuencias nos lo muestra. Nos muestra cuál es el resultado de nuestras iniquidades, de estar alejado de la voluntad de Dios, de seguir nuestros caminos. Y cuando se nos exhorta a cambiar, queremos seguir adorando imágenes. No imágenes, a lo mejor no tenemos una imagen de piedra, un ídolo de piedra, pero tenemos nuestros ídolos, nuestros trabajos, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestras aficiones, muchos gustos que tenemos. No queremos dejar esos gustos por escuchar la palabra de Dios, por darle tiempo a Dios, por pasar tiempo con Dios. Seguimos creyendo, muchas veces se sigue creyendo, personas siguen creyendo en idolatrías, hechicerías, no dejan la fornicación, el adulterio, sabiendo que Dios dice tajantemente que no entrarán al reino de los cielos, no quieren cambiar su vida. ¿Por qué? Por su dureza de su corazón. No quieren arrepentirse, no quieren cambiar. Quieren seguir viviendo en la iniquidad. Si ni aún viendo esto, el hombre quiere cambiar, algo está mal. Hermanos, el juicio de Dios es real, no es algo, claro, gracias a Dios no nos ha tocado y esperemos que no nos toque a nosotros, pero el juicio es real, es inevitable. Dios lo escribió y Dios lo va a hacer. No es una metáfora, no es un cuento. Es algo que no nos podemos imaginar. Podemos ver una imagen de lo que tenemos idea de lo que va a pasar, pero nunca lo hemos vivido como humanidad. Es algo totalmente sorprendente, diferente lo que va a pasar. Y va a afectar toda la vida como la conocemos. Aquí nuestro tema va a ser: ¿queremos seguir viviendo en el pecado? ¿Queremos seguir viviendo en el adulterio, en la fornicación, en la hechicería, en idolatría?
¿O vamos a permitir que Dios haga la obra completa en nuestra vida? No sabemos si el día de mañana, hoy mismo, Dios nos llama a su presencia. Tenemos que estar preparados para ese día. Si es su voluntad de estar en ese día del juicio, de esos momentos de tribulación del mundo, tenemos que estar preparados. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Buscar a Dios, agradar a Dios, caminar con Él, juntamente con Él, en todas las áreas de nuestra vida. No solamente porque Dios me bendiga en mi trabajo, voy a caminar bien con Él en el trabajo, en las cosas personales también. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Tenemos que buscar agradarle y que seamos de aquellos que nos selle. Dios nos selló, dice, aquellos que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar. Ante todas estas situaciones, Él va a cuidar su remanente. Y esto es una llamada para todos nosotros. Hoy es el día de volvernos a sus caminos y caminar con Él, hermanos. ¿Sí? Vamos a orarnos, vamos a ponernos de pie, vamos a... Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Jehová de los ejércitos, venimos delante de ti, de tu presencia, Dios. Padre, hemos leído, hemos meditado, Señor, estos fragmentos de tu palabra, Dios. Padre, momentos difíciles, momentos que en verdad a nuestra mente no se nos puede venir imágenes porque no lo hemos visto nunca, Dios. Y Padre, en verdad, Señor, te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Nos has llamado a cada uno de los que estamos aquí, Dios, para buscarte, para reconocerte como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, Dios. Padre, sabemos que aún en esos momentos tú vas a tener el control total y absoluto de la vida, del mundo total, Señor. Padre, no hay haber nada, como no ha habido nada fuera de tus manos, Dios. Todo está bajo tu soberanía, Dios. Y si tú en ese momento permitirás todas estas cosas que pasen, es porque así tú ves que es lo mejor, Dios, para la humanidad. Padre, en verdad, Señor, queremos caminar contigo, Dios. Sabemos que hemos fallado, Dios, en muchas áreas de nuestras vidas, Dios. Padre, pero ello es el momento de cambiar, Señor. Es el momento de establecernos y buscarte, Señor, totalmente, Señor, y para siempre, Dios. Buscar tu rostro, Señor, de una vez y para siempre, Señor. Estar agarrados de ti, Señor. No soltarnos nunca, Dios. Padre, buscarte, Señor, todos los días, todas las mañanas, todo el día, Señor, estar en tu presencia, Dios. Padre, en verdad, Señor, queremos ser ese remanente tuyo, Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Cambia lo que tengas que cambiar de nuestra vida, Dios. Fortalece nuestra fe, Dios. Padre, que a pesar de los momentos difíciles, Señor, nuestra fe permanezca siempre fiel a ti, Dios. Que en verdad, Señor, estemos firmemente y confiadamente en ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar, Señor, en toda tu palabra, Dios, a creer en toda tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, en verdad, Señor, a corregir lo que tengamos que corregir de nuestras vidas, Dios. Padre, en verdad, Señor, quita cualquier estorbo de nuestras vidas, Señor. Quita esas limitantes que no nos dejan crecer, Dios. Que tu Espíritu Santo nos inunde en nuestra vida, dirija nuestros pasos, Dios, y podamos caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre. En este momento, Señor, te damos gracias porque esta palabra llega a hora temprana en nuestra vida, Dios. Porque, Padre, tú nos muestras, Señor, las consecuencias, el resultado
de caminar contigo y de no caminar a tu lado, Dios. Padre, en verdad, Señor, gracias porque somos afortunados, porque tú nos llamaste, porque nos has escogido a nosotros, Dios. Gracias, Dios, en verdad. Te pedimos que trabajemos, que nos pongas a trabajar en tu obra, Dios, para que más personas te conozcan, se salven, te busquen, Señor, y cambien su camino, Dios. Así como nos has traído a tus pies, Dios, te pedimos que tú traigas a más personas a tus pies, Dios, que se arrepientan de su mal camino, Dios, y que vengan a ti, Dios. Padre, muchas gracias, en verdad te damos, porque tú nos das esta palabra en esta hora, Señor, en este día. Te damos gracias por todo, Dios, porque en verdad todo es por ti y todo es para ti, Dios. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén, Dios, y amén. Dios les bendiga, hermanos.